Hola familia Getsemaní, estamos en la segunda parte de esta serie y habitó entre nosotros, Adviento 2020, en el camino hacia la Navidad. Esta frase y habitó entre nosotros es en torno a la cual gira todas nuestras enseñanzas de esta temporada. Los seres humanos somos seres que siempre nos estamos preguntando. De hecho, una buena señal de salud emocional y mental es que siempre nos estemos haciendo preguntas. Y cuando usted escucha la frase y habitó entre nosotros, es lógico preguntarnos, ¿y quién es el que habitó entre nosotros? ¿Quién es ese que habitó entre nosotros? Y tenemos una respuesta fácil, aprendida y rápida. Y es Dios, ¿verdad? Decimos Dios, Jesús. Bueno, el mismo texto de Juan capítulo 1, versículo 14 nos da la respuesta cuando dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Usa la palabra verbo y es extraño, ¿verdad? Solamente en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan utiliza ese concepto verbo. ¿Y por qué? Bueno, en algunas otras versiones de la Biblia usa la palabra palabra. Esas dos palabras, verbo, palabra, vienen de una raíz o de original griego que es logos, y es una palabra que se atribuye para describir a Dios como creador y sustentador de todo. El mismo Evangelio de Juan, al iniciar en el capítulo 1, versículo 1 al 3, nos describe cómo es que Juan utiliza ese concepto. Leamos Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y el Verbo se hizo carne. Esa es una verdad tan común y popular en nuestro ambiente religioso, pero en realidad nosotros tenemos una idea de lo que significa eso, que el Verbo se haya hecho carne. ¿Sabemos qué significa? Sí, es una verdad bíblica, es una verdad teológica, una verdad doctrinal, hace parte de nuestra doctrina cristiana. Sí, es una verdad de la cual hablamos, escribimos, cantamos y celebramos en este tiempo. Pero ¿qué significa realmente para nosotros hoy? Eso es lo que quiero guiarles en esta enseñanza. Imagínense por un momento, quiero que utilicemos mucho hoy la imaginación, aunque no va a ser fácil, no va a ser agradable y espero no ofender a nadie. No voy a calificar a estas personas, simplemente voy a hacer una descripción de estas personas. Imagínense por un momento un habitante de la calle, lo llamamos mendigos, pordioseros, algunos lo llaman hasta desechables. Seguramente los hemos visto sin mirarlos en las calles de nuestras ciudades. Seguramente más de una vez nos han asustado por su aspecto, por su forma de comportarse en la calle, por su forma de vestir, por sus olores. Más de una vez nos habremos tenido que cambiar de andén para no encontrarnos. Más de una vez habremos sentido temor de ellos. Tal vez usted no sea como yo, pero yo algunas veces observando a este tipo de personas, yo me he preguntado, ¿cómo es la vida de una persona así? Sin un hogar, sin una familia, sin dónde dormir, pasar la noche, sin dónde comer, sin tener asegurada la comida. ¿Cómo será vivir así? Sin bañarse, sucio. ¿Se lo ha preguntado? ¿Cómo sería vivir así? Ahora, por un momento piense que por alguna razón usted o yo decimos, quiero saber cómo es vivir como un habitante de la calle, como un pordiosero, como un mendigo. Entonces tal vez usted va y busca a la persona, a una de estas personas, tal vez a la persona de estas más sucia, más olorosa, más arruinada. Se acerca a esa persona y le dice que le propone hacer un intercambio. Porque usted quiere vivir como él y espera que él viva como usted, digamos, por un año. Bueno, sí, un año es demasiado.
Digamos que usted propone intercambiarse con esa persona por un mes. ¿También es mucho? Bueno, una semana. No tanto, ¿verdad? Bueno, un día pues, una noche, ¿tampoco? Una hora. Bueno, yo sé que yo no lo haría ni por un segundo, ni por un minuto lo haría. Solo de pensar cambiar de ropa, cambiar mi ropa con esa persona, tomar su ropa sucia, encostrada de mugre, olorosa, ponerme sus pantalones, ponerme sus zapatos, ponerme su camisa hedionda, jamás yo lo haría. Ahora, esto es lo que hizo Jesús. Cuando el Evangelio dice, el Verbo se hizo carne, es la descripción de lo que hizo Jesús, que es como tomar el lugar nuestro y dejarlo, y tomar el lugar de un mendigo andrajoso, oloroso, sucio. Y eso es lo que significa, al menos en una pequeña parte, que el Verbo, o sea Dios, se haya hecho carne. Que Dios haya decidido hacerse carne puede ser muy poético, muy romántico, muy espiritual, pero fue un acto degradante y humillante. Simplemente miremos nuestros cuerpos por un momento, nuestra carne, nuestra humanidad. Nosotros nos desvelamos por cuidar nuestros cuerpos, ¿verdad? Por asearlo, por alimentarlo, por vestirlo, pero nuestro cuerpo es tan frágil, nuestro cuerpo es tan limitado, aún nuestro cuerpo es tan desagradecido. Usted puede almorzar ahora, comerse el plato más abundante, pero su cuerpo en unas horas le pedirá más. Usted puede asear su cuerpo, bañarse, echarse perfume, pero le aseguro que en unas horas, si usted no vuelve a asearlo, su cuerpo empezará a oler mal. Y Dios decidió tener un cuerpo como este, como el nuestro. El Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, se humilló al hacerse uno como nosotros. El Dios que el universo no puede contener, se contuvo en el vientre de una joven mujer. El Dios del cual depende todo, se hizo dependiente de una pobre familia en Belén. El Dios cuya palabra crea todo, que es tan poderosa su palabra, que con su palabra crea todo, ese Dios tuvo que aprender a hablar como un bebé, como un niño. El Dios que está en todas partes, tuvo que aprender a caminar. El Dios que es absolutamente puro y santo, le tuvieron que cambiar los pañales. Y el Verbo se hizo carne. Cuando el Evangelio nos dice esto, nos está diciendo que Jesús decidió transitar el camino de la humildad. Se lo voy a repetir. Cuando la Biblia dice que el Verbo se hizo carne, no es una figura poética hermosa solamente. Es la descripción de que Jesús decidió transitar el camino de la humildad. Humildad. Bueno, esa palabra humildad es una palabra que parece no tener nada que ver con la Navidad, porque nos hemos acostumbrado a vivir en una cultura donde se celebra Navidad con ostentación, con opulencia, con derroche, con excesos, con apariencia. Pero si Jesús decidió transitar el camino de la humildad, ese es el camino que Él espera que nosotros también transitemos, si lo estamos siguiendo a Él. Al menos así lo entendió claramente el apóstol Pablo, cuando escribe en Filipenses 2, capítulos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dicen: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Toda la vida de Jesús fue un continuo descenso, una continua humillación. Jesús se humilló tomando un frágil cuerpo humano. Se humilló dependiendo para todo de su familia. Se humilló sometiéndose a la enfermedad, a la sed, al hambre, al cansancio. Se humilló permitiendo que se burlaran de él, aunque él merecía ser adorado. Se humilló dejando que lo rechazaran, que lo golpearan, que lo enjuiciaran, lo torturaran, lo crucificaran y lo mataran. Jesús vivió y transitó el camino de la humildad. Por eso, y esta es la verdad que quiero compartir en esta enseñanza con ustedes, que se quede con ustedes, en Navidad Jesús nos da la lección de la humildad. En Navidad Jesús nos da la lección de la humildad. Este año, debido a la pandemia, se han cancelado muchos de los grandes eventos mundiales que son muy populares. Por ejemplo, las Olimpiadas de Tokio no se pudieron realizar. Conciertos, festivales, carnavales, congresos, conferencias, desfiles, incluso la noche de luces en Quimbaya no se va a hacer. Se cancela Navidad. Muchos están diciendo este año es mejor cancelar Navidad. Algunos gobiernos en el mundo están diciendo cancelen Navidad, no celebren Navidad. Pero en realidad la Navidad que se cancela es la Navidad que no tiene nada que ver con Jesús. Porque la Navidad que tiene que ver con Jesús la podemos celebrar cualquiera que sean las circunstancias que estemos viviendo. Transitemos el camino de la humildad en esta Navidad y en toda nuestra vida. La humildad es una lección que debemos aprender constantemente, porque constantemente la olvidamos. Este tiempo de pandemia nos dio la lección de la humildad. ¿La aprendimos? Creo que no. Cada año Navidad nos recuerda la lección de la humildad. En Navidad cada año Jesús nos recuerda esa lección de la humildad. ¿La aprendemos? Creo que no. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender la lección de la humildad? Yo creo que la razón es clara, porque nuestro pecado nos vuelve ciegos a nuestra condición real. Creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo, que somos ricos, capaces de controlarlo todo, pero todo eso es una ilusión. La pandemia nos recordó lo frágiles que somos los seres humanos, llenos de miedo, de dudas, sin ningún control, llenos de planes que no se cumplen, llenos de incertidumbre sobre el futuro. La humildad debería ser la actitud con la cual celebramos la Navidad, para acordarnos constantemente, no solamente que Jesús decidió transitar el camino de la humildad, sino recordarnos nuestra condición, recordarnos que no somos tan grandiosos como pensamos, que no somos tan poderosos, que no somos tan autosuficientes, que no tenemos el control. Si cree que este año usted no va a disfrutar Navidad, porque he escuchado a muchas personas decir, no, es que este año Navidad sí va a ser muy triste, este año Navidad sí no la vamos a poder gozar como antes. Si usted está pensando así, es que tal vez usted está transitando un camino diferente al camino de Jesús, al camino de la humildad. Tal vez usted no va a celebrar Navidad como en años pasados, pero podrá celebrar Navidad como nunca la ha celebrado, con el verdadero sentido de recordarnos que Jesús decidió transitar el camino de la humildad, y que Navidad es eso, es humildad, no es ostentación, no es derroche, no son excesos, que la Navidad es un acto de humildad. Recuerde, usted y yo somos como ese pobre mendigo habitante de la calle.
sucio, andrajoso, sin nada, pero Jesús vino y se hizo uno como nosotros, para que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él. Mark Twain, el escritor norteamericano, escribió un cuento que se llama El príncipe y el mendigo. Es un libro que yo leí cuando era muy adolescente, casi un preadolescente. Es un cuento muy simpático, incluso hay una película muy antigua sobre ese cuento de Mark Twain, El príncipe y el mendigo, y es más o menos la historia del príncipe heredero del trono de Inglaterra, quien por algunas razones se encuentra con un mendigo, que es un ladrón de la calle, es un bandido. Ellos son adolescentes, jóvenes, y se da cuenta que son muy parecidos el uno al otro. Y el príncipe, en sus caprichos y vida así desocupada, sin mucho para hacer, decide cambiar con el mendigo y toma su ropa y le da sus ropas y le dice al mendigo que viva en el palacio por un tiempo a ver si logra engañar a todos los de la corte. Y él toma el vestido del mendigo y trata de ver si lo reconocen en la corte. Y efectivamente los confunden, son tan parecidos que al príncipe lo botan del palacio como un mendigo, lo apalean, y al mendigo que ahora tiene los vestidos del príncipe, lo tratan como eso, como su alteza real, como el heredero al trono. El cuento se desarrolla muy simpático, todo lo que tiene que sufrir tanto el uno como el otro para volver a tomar su rol. Lo que me llama la atención del cuento de Mark Twain es el prólogo como inicia, y es que Mark Twain era ateo, no creía en Dios, pero en todos sus cuentos, en todos sus escritos, siempre hay algo de Dios, aunque él no lo perciba o no lo describa abiertamente. Y en el prólogo de este cuento él dice que esa es una historia que tal vez pudo haber sucedido, tal vez no sucedió, o tal vez sucedió y no nos dimos cuenta. Y creo que estaba haciendo alusión a que de alguna manera él entendía que cuando el Verbo se hizo carne, es decir, que Dios decidió tomar forma humana, lo que hizo fue tomar nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tomar su lugar. Y fue un intercambio. Él se intercambió por nosotros, para que nosotros pudiésemos tomar su lugar. De eso se trata este camino de Adviento, este camino de la Navidad. Es el camino que Jesús decidió transitar, el camino de la humildad. Dios nos ayude a disfrutar este tiempo de Navidad transitando ese camino de la humildad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor tan grande que tú has decidido venir y tomar nuestro lugar, intercambiar tu lugar con nosotros. Gracias por humillarte, gracias porque nos enseñas a transitar el camino de la humildad. Perdónanos, Señor, cuando la Navidad y toda nuestra vida la llenamos de excesos, de orgullo, de apariencia, de derroche. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que el camino tuyo, que es el camino que tú quieres que transitemos, es el camino de la humildad. Y ayúdanos a saber cómo vivir día a día ese camino. Gracias por tu amor que nos salva, gracias por tu amor que nos perdona y gracias por tomar nuestro lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Esperamos que Dios les siga bendiciendo. Recuerden cada mañana a las 6 de la mañana escuchar los mensajes de Adviento que les estamos enviando. Si Dios quiere, mañana a las 6:30 de la tarde tendremos de nuevo nuestra bitácora. Dios les bendiga. Chao, chao.